Esta, como les dije, es una historia de Rav Yaakov Kovi Levi, que él la relata, y así nos cuenta que esto pasó hace un año. Llegué junto con 15 personas de mi familia a Ara Menuhot. Ara Menuhot es el cementerio que está en Jerusalén. Llegué para el aniversario de mi padre, de bendita memoria, que falleció hace 20 años. Así nos cuenta. Y a pesar de que pasó mucho tiempo, nosotros somos muy meticulosos cada año, cuando es el aniversario, de subir hasta su lugar de entierro en el día del aniversario, hacer un homenaje, como corresponde, en el año, con un minyan para poder decir Kadish, que esto no todos lo pueden hacer siempre, pero ellos eran se ve que era una familia grande, y entonces estas 15 personas de la familia iban todos los años al cementerio y hacían un homenaje y después hacían una comida de Mitzvah, seguramente con la finalización de un tratado de Gemara, con algunos de los presentes, para elevar el alma del padre de este señor que había fallecido hace 20 años. Pero esta vez, ellos estaban diciendo todo el texto del recordatorio, del homenaje que se hace, que son unos cuantos capítulos de Teilim que están marcados según la halajá, y aparte algunos capítulos son con el nombre de la persona. Ellos estaban ahí en medio del homenaje y de repente vieron algo que les llamó mucho la atención y que los distrajo. Unos cuantos tumbas cerca de ellos y pegado al camino, llegó un joven en un pequeño móvil y él llevaba un rollo rojo, que lo extendió como si fuera una alfombra roja sobre una determinada tumba. Y él sacó, después de eso sacó una bolsa muy grande, llena de montones y montones de velas, o sea, velas que se usan para los aniversarios, y las colocó a los costados de la alfombra. Cuando terminó, sacó un cartel, un papel, una especie de cartel que tenía enrollado, y lo colocó al costado, estaba enrollado como si fuera un Sefer Torah con dos trozos de madera para envolverlo, y lo extendió sobre la tumba. Después de eso, ¿qué hizo? Sekeret Shatiach Niramelutze. Él, ¿qué hizo? Él extendió bien la alfombra, se veía feliz y volvió a su carrito y desapareció. Bueno, nosotros estábamos distraídos, estábamos leyendo Teilim, pero estábamos distraídos con una cosa extraña que había pasado. Dice, en nuestro lugar, nosotros no podíamos ver nada, o sea, no podíamos entender esto que estaba pasando. Y al parecer él también tenía un aniversario o algo parecido. Y él pensaba hacer alguna cosa extraña, alguna cosa con las velas, no entendíamos. Pero una alfombra roja no es algo que entraba en nuestro entender, algo que no calzaba con un aniversario. Bueno, uno de los chicos que estaba con nosotros corrió al lugar para ver
de qué se trataba y volvió todo blanco y dijo, ustedes no van a creer, ustedes no van a creer, así dijo. ¿Ustedes saben qué está escrito en ese papel? ¿De qué puede estar escrito en un papel así? Dice el nombre del difunto, el nombre del muerto, el nombre de la familia. Lo que contó el chico, esto era totalmente diferente. Esto era como una propuesta de matrimonio. En verdad, todo esto nos hacía sospechar algo raro. Y no se puede entender, eh, no exactamente algo bueno. Dice, ¿quién va a proponer matrimonio sobre una tumba y con una alfombra roja? ¿Qué es esto? Bueno, terminamos de hacer el recuerdo y entonces todos nos acercamos al lugar donde pasaba esto, tan extraño. Y enseguida cuando nosotros nos estábamos acercando, vemos que otra vez el carrito de este joven se acercaba. Otra vez llegaba hasta el lugar, despacio, muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bueno, en el carro se detuvo al costado de la alfombra roja y bajó de ahí una joven que directamente se bajó sobre la alfombra. Y se veía muy emocionada. Ellos caminaron sobre la alfombra hasta llegar justo al lado de la tumba, donde estaba el papel, ese papel que era como una propuesta de matrimonio. En ese momento, antes de que nosotros pudiéramos decir algo, la chica esta se puso a llorar, pero con todo el corazón, y cayó sobre la tumba. O sea, se tiró sobre la tumba que estaba al lado y sacó los palos estos que sostenían el papel y se quedó ahí llorando. Un llanto muy, pero muy, muy sentido. Ellos estaban ahí mirando, no entendían nada. Eh, Nosotros viendo tanto llanto, tanta emoción, no podíamos... ¿qué íbamos a decir? ¿Íbamos a decir alguna cosa? ¿Íbamos a preguntar algo? No, nos quedamos ahí callados, nos quedamos tranquilos ahí en silencio, esperando a ver qué es lo que iba a pasar. El joven nos vio, se dio cuenta que estábamos ahí, pero se veía confundido, más que lo que estábamos confundidos nosotros. Nosotros estábamos mirando esto y no entendíamos nada. Después de unos minutos de llanto muy fuerte, la chica se quedó en silencio por unos minutos y entonces se levantó y otra vez empezó a llorar. Ellos estaban parados uno frente al otro y nosotros mirando como si fuéramos espías tratando de entender qué pasaba. Entonces, para nuestra sorpresa, el joven se dirigió a ella y le dijo, por favor, nosotros necesitamos hacer esto delante de 10 personas. Tal vez... el joven le dijo a ella, a la chica, le dijo, mira, nosotros necesitamos hacer esto frente a 10 personas. Tal vez vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Y alguien puede decir Kadish? ¿Les molesta a ustedes? Así nos preguntó a nosotros ahora que estábamos ahí. Yo me acerqué, me adelanté y después se acercaron todos mis familiares. Y le dije al joven, yo me alegraría mucho de decir Kadish. Inclusive, si ustedes necesitan que yo diga, o sea, recite el recuerdo al difunto, también, pero
seguramente tú podrás entender que todo lo que nos estamos viendo aquí eh, nos trae muchas preguntas. Tú sabes, Kadish se dice en un aniversario, no en una alegría. Esto parecería que fuera una alegría, parece como un casamiento delante de una tumba, nos parece muy extraño. Las alegrías se hacen en un salón, se hacen en un salón de fiestas y no en un cementerio. Dice, ¿y qué tiene que hacer un novio en un cementerio? Dice, en ese momento, a ver, o sea, no, ese momento era un momento muy confuso para las dos partes, tanto para ellos como para nosotros. Ellos no sabemos lo que estaban haciendo, pero nosotros no entendíamos qué pasaba ahí. En ese momento, la chica dijo, le dijo supuestamente al novio, y le dijo, mira David, pero yo pienso que hace falta contarle a esta gente mi relato. Y entonces ellos van a entender. El joven se veía como con sorpresa, pero después de unos segundos movió la cabeza sintiendo, diciéndole que sí, que ella podía hacerlo, que podía contarlo. Y entonces la joven empezó a contar su historia. Y esto es un relato tremendo, muy sentido. Lo más sentido que yo escuché en mi vida, así cuenta la persona que está relatando esto. Dijo, yo soy hija de una familia observante, pero no así observante. Soy la hija mi papá era estudiante de Torá, que aparte de las oraciones y aparte del estudio, no había ninguna otra cosa en su mundo. Y mi mamá era muy justa, no menos que papá. Era maestra y educadora, muy buena, muy especial en un instituto de enseñanza. Éramos una familia con 10 niños y yo, la cuarta de la fila. Fui educada con una educación muy cuidada, muy cerrada, muy dura. Dice, más que el mármol. En nuestra casa no había ninguna cosa, ningún instrumento de comunicación. No había televisión, no había radio, ni siquiera diarios, nada. Estábamos nosotros en un ambiente, solamente había Torah y cumplimiento de mitzvot y absolutamente nada más. A los 14 años empecé a estropearme. Así cuenta esta joven. ¿Cómo pasó? No tengo la menor idea. No sé, yo no puedo culpar a nadie. Dice, yo estaba totalmente cerrada y כדי לא לפנות להורים שלי עם השאלות המחשבות, o sea, tan cerrado yo estaba que no tenía la posibilidad de hablar con mis padres sobre preguntas que había en mis pensamientos, sentimientos y todo lo que andaba por mi cabeza. A los 14 años y medio, ya estando en Kitajet, o sea, en el grado octavo que hay aquí, que las chicas tienen hasta octavo grado y después pasan a la educación secundaria o a los seminarios, empecé a desaparecer de mi casa a determinados lugares y mis padres pensando que yo iba a la escuela. O sea, ellos no sabían nada de mis desapariciones. Les mentí a ellos durante todo ese tiempo. Hasta que entré al seminario, uno de los mejores seminarios más importantes de la ciudad.
Y por supuesto que ahí no recibían a cualquier niña, no recibían, pero yo fui recibida en forma automática. ¿Por qué? Porque hay familias que las hijas se reciben en forma automática. Hay familias que tienen mucha importancia o no sé qué, y reciben a sus hijas en forma automática. Las mías tuvieron que sufrir tanto para entrar a los seminarios que no quiero ni hablar de eso. Pero, Baruch Hashem, entraron. Esta niña entró en forma automática al seminario. ¿Por qué? Porque su familia era una familia automática, pero yo misma cuenta, yo no estaba en ese lugar, yo no me sentía en ese lugar, me sentía muy lejos de todo esto, y en un mes me descubrieron haciendo algo no debido. A ver en qué me descubrieron. Nitfasti bemashu shelon iten allá labor alab de ser allá. Me descubrieron en algo, o que se había escapado, o algo por el estilo, y enseguida, por supuesto, la sacaron del seminario y también le contaron a mis padres lo que había pasado. Y yo recuerdo a mis padres en ese día, en el momento que volvimos juntos, me dijeron, ¿qué te ha pasado? Y yo recuerdo también que les dije a ellos, con mucha desvergüenza y con mucho desprecio, un desprecio terrible, no algo que nunca escucharon. Y yo estoy segura que ellos no tenían idea de por qué yo podía tenía tan desvergüenza de hablarles de esa forma. Y recuerdo a mi mamá, que ella estaba muy dolida y lloraba, y a papá, que me miraba en forma extrañado, pero no me dijo absolutamente nada. Al día siguiente en la mañana, papá me despertó y me pidió que salgamos a caminar. Él me dijo a mí que él y mamá hablaron sobre mí toda la noche y que decidieron no enojarse, no enojarse con lo que hice, y tampoco eh, ellos se iban a enojar con lo que yo decidiera hacer de ahora en adelante. Él me contó que llegaron a la conclusión de que ellos no podían eh, castigar a una niña de 15 años que creció muy de golpe, como yo, y al parecer algo pasó y ellos no tienen dominio sobre ella, pero, y mi papá me dijo, nosotros no vamos, no vamos a pelear contigo, ni tampoco te vamos a abandonar nunca. Dice, nuestra hija, eres nuestra hija, y nosotros te amamos, y no te vamos a castigar, y tampoco vamos a castigarnos a nosotros mismos. Nosotros simplemente juntos, vamos a pasar esta prueba que ahora tenemos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Después de eso, me abrazó y me dio un poco de dinero y me dijo, nosotros vamos a esperarte en casa. Y te aseguro que nada va a cambiar. Así le dijeron a la niña que ya se había alejado mucho de todo lo que era la costumbre de la familia. Pero ellos no se enojaron para nada con ella. Yo recuerdo, sigue diciendo, me recuerdo cómo me di vuelta y toda enojada, y me fui. Y estaba dispuesta a hacer una guerra
una guerra de odio, pero la forma en que mis padres me comprendieron fue tan diferente. Yo pensé que ellos iban a enojarse conmigo y no se enojaron. Yo estaba dispuesto a pelear con ellos por mi forma de pensar. Sin embargo, ellos me dejaron con todo lo que yo quería. Yo quería pelear contra ellos y escaparme y fugarme, enojada. Pero ellos me dejaron con toda la tormenta que yo tenía dentro mío. ¿Por qué? Porque la forma con que mostraron que me entendieron, con esa forma, yo no tenía nada que hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Con quién iba a pelear? Bien. De ahí en adelante empecé a autodestruirme. A ver, a ver si lo puedo explicar bien lo que quiere decir aquí. מכאן ואילך התחלתי במסע של הרס, שאני בטוחה שאף בית לא היה עומד בו. O sea, empecé a reducirme, a ir hacia atrás en todo, de forma que nadie iba a poder pensar que yo podía hacer una cosa semejante. En un mes solamente me convertí en pasé a ser de una chica recatada y piadosa a una chica alejada de todo lo que era la Torá, sin recato, absolutamente, sin modales, sin nada. Yo quería probar hasta dónde llegaban los límites del amor de mis padres. Quería ver si yo, siendo tan rebelde, ellos podían seguir queriéndome. O sea, yo quería discutir con ellos, quería pelear con ellos, hacer que ellos sean mis enemigos, a toda mi forma de ser, y que no era solamente un juego. Pero todo eso fue solamente un error, porque ellos siguieron. Por más que yo iba para otro lado, ellos siempre se mantenían firmes, no me dijeron absolutamente nada, a pesar de que yo podía también arruinar a todos mis hermanos, pero con las cosas raras que yo estaba trayendo a la casa, pero ellos se mantuvieron firmes, con toda la vergüenza que yo le estaba haciendo pasar, con todo el peligro de que esto podía traer, de que cuando ellos quisieran casar a alguno de mis hermanos, la gente diga, pero no, mirá lo que hay en la familia. No importa, ellos se mantuvieron firmes sin hacer absolutamente nada en contra mío. Y aparentemente todo esto no los avergonzaba tampoco, y ellos seguían firmes en todo. Y no solamente que no, yo no hice, a ver, el de Nasot, el Hashem, el de Barim, Akritim, Ginatam, hice todo lo que pude hacer para molestarlos. Y todo ese tiempo, 2 veces a la semana, papá salía conmigo a caminar y hablaba conmigo con tranquilidad. Y me decía cosas lindas y cosas calmadas. Y créanme, ella está contando a la gente, créanme, esperen que me perdí, créanme, también mamá me daba también mucho calor. Y yo estaba extrañada, yo quería pelear con ellos y ellos no querían pelear conmigo. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ella cuenta que a pesar de todo lo que hacía para enojar a los padres, ella recibía de ellos solamente amor. Y en verdad que
em, a la madre le costaba mucho acercarse a ella. ¿Por qué? Porque ella era educadora también, ella sabía cuánto yo me había alejado de la enseñanza que ellos me habían dado. Y en verdad, no tengo idea de cómo podía tener fuerza mamá. ¿Para qué? Para eh, estar tan bien conmigo, algo que seguramente no era algo verdadero para ella, pero aparentemente era el amor que ellos tenían por mí que hacía que ellos no pelearan conmigo. Bueno, yo no voy a hablar sobre la vergüenza terrible que yo provoqué cuando me veían, los vecinos, los amigos, todos me veían, la vergüenza que yo provocaba a mis padres, pero ellos se veían verdaderos, se veían correctos y que ellos como si no pasara nada, ellos no le prestaban atención a todas las cosas que decía la gente, inclusive ellos empezaron a casar a los hijos uno tras otro como si no pasara nada, como si yo no existiera, como si yo no estuviera mal. Y en verdad, yo esperaba que ellos me pidan a mí, de una forma o de otra, que yo llegara con prendas recatadas, para que la gente no me mire, para que la gente no mire, para que la gente no haga nada. Honrarlos a ellos. ¿Y por qué yo esperaba eso? Porque eh, yo sabía lo que ellos iban a decir, que se olvidaron de decirme, o de que no... Ellos sabían que si ellos me decían a mí que yo venga con prendas recatadas, seguramente yo les iba a decir que no se mezclan en mi vida. Y entonces ellos no querían ningún tipo de roce conmigo. Todas esas palabras estaban de más. Y todo quedaba dentro mío. Yo pensaba lo que me podían decir, lo que yo les podía contestar. Y, y yo esperaba siempre algo. Y recuerdo muy bien que, que yo estaba esperando esto, pero esto no llegaba. Aparentemente, llegué a una situación de que yo ya no podía, no tenía lo que yo esperaba. Yo esperaba llegar a tener un roce, llegar a tener cualquier cosa y nada. Pasaron 10 años completos y en esos años yo llegué a ver, empecé a estudiar. ¿Qué empecé a estudiar? A ver, un momento. Eh, Pasaron 10 años completos y en esos años dejé de tratar de molestar a mis padres y empecé a estudiar y empecé a distraerme un poco. Y mis padres, ellos me ayudaron, me pagaban los estudios a pesar de que la situación de ellos no era buena y a pesar de que yo quería estudiar cualquier cosa que me siguiera alejando de todo lo que sea la educación que ellos me dieron, ellos me seguían ayudando para que yo estudie sin decirme absolutamente nada, sin criticarme nada. Todo lo que yo les pedía me lo daban. Y tal vez no, muy difícil de pensar todo esto, pero yo llegué a un punto que tuve la necesidad de una asistencia psicológica. ¿Por qué? Porque yo aparentemente estaba esperando todo el tiempo de tener un choque con ellos y no lo tenía. Esta psicóloga, con esta psicóloga estuve años. Y al final,
estaba frente a mí y pude entender qué es lo que yo quería en verdad. Un día le dije a la psicóloga que yo quiero volver a mi familia, quiero volver a mi casa. Y ella entendió bien lo que yo dije. Dice, ¿acaso tú me estás diciendo que quieres volver a la enseñanza que te dieron tus padres? ¿Esto es lo que tú quieres? Dice, por volver a la familia. Ahora, a la familia que nunca abandonaste, que nunca te abandonó. Dice, no exactamente, le dije. Yo, yo fui la que abandonó, ellos no. Ellos nunca me abandonaron, ellos siempre me acompañaron. O sea, la psicóloga quiso decirme, cuenta la chica, que la familia que te abandonó, porque la familia, supuestamente, ella fue por un camino que la familia no seguía. Pero ella corrigió a la psicóloga. Dijo, no, no fue la familia que abandonó. Yo abandoné a la familia. Ellos jamás me abandonaron a mí. Y ahí empecé a llorar. Un llanto tremendo. Y todo empezó a liberarme. Liberarme de todo lo que me tenía cerrado. La psicóloga me dijo que esto no lo haga en forma inmediata. ¿Por qué? Porque esto podía traerle un choque muy grande a ella y también a los padres. ¿Por qué? Porque si ella volvía a la casa de los padres así en forma directa, tal vez los padres no la iban a aceptar o tal vez ella iba a rechazar alguna cosa. Tenía que hacerlo de a poco. Primero ella sola, volver al buen camino y cuando ella se sienta segura y decidida de que es realmente lo que ella quiere, entonces ahí sí volver frente a los padres. Y empecé a rezar, empecé a cuidar Shabbat, empecé a cumplir mis votos, pero todo empecé a hacerlo en forma oculta. No porque tenía miedo de la gente que no cumplía, de mis amigos, y no tampoco tenía miedo de la gente que sí cumplía, sino tenía miedo de mí misma. Empecé a fortalecerme, a volver a los tiempos de mi juventud, de mi niñez, y empecé a abrazar a mi Sidur, a mis oraciones, a mi Teilín y a las leyes de Shabbat. Y yo recuerdo la vez que volví a cumplir un Shabbat completo, como dice la ley, después de años de profanarlo. Qué tranquilidad había en mí y cómo sentí una alegría tan grande. Yo ya no podía esperar más. Quería ir corriendo a ver a mis padres y contarles que esta nueva noticia buena iba a ser una noticia buena para ellos y iba a ser la mejor noticia que ellos iban a recibir en su vida. Decirles, llegar, esto era tan importante para ellos. Me imaginaba yo cómo sería cuando yo le dijera a papá y a mamá, volví, acá estoy. Volví en Teshuvá. Me arrepentí. Sinceramente, perdón, no decir que volví en Teshuvá, sino decir que volví. Y pensé en el abrazo de mi papá, en las lágrimas de mi mamá. Pero la psicóloga no quería que todavía yo vaya con ellos. Esto tomaría tiempo y esto había que hacerlo con sabiduría. Y no estaba en mis cálculos algo que iba a pasar, algo que podía pasar en la vida, no estaba en mis cálculos. Dice, un Shabbat, este Shabbat que yo cuidé con mucho esfuerzo y con mucho amor, y me elevé tanto, mucho más de lo acostumbrado. Decidí
que llegó el momento de decirle a mis padres sobre este cambio. Estaba completa conmigo mismo y estaba contando los minutos para llegar a la casa de mis padres y contarles esta buena noticia. Pero sonó el teléfono se me adelantó. Unos minutos después de la salida del Shabbat, escuché el teléfono y mi mamá estaba al otro lado. Pasó algo no bueno. Estoy en el hospital con papá, dijo la mamá. Dice, agarré el carro y viajé corriendo. Se me salía el espíritu. Fui corriendo para el hospital. ¿Qué había pasado? Papá sufrió un ataque al corazón, muy fuerte. Y esto pasó al final del Shabbat, y los llevaron rápido al hospital, a la terapia intensiva. No nos dejaban entrar y la tensión era muy fuerte. Toda la familia llegó y después de un tiempo salió un médico con la noticia terrible. Papá, su alma se fue con su creador. Todos llorando, yo también, ahora, bueno. ¿Y yo qué? Dice la niña, la joven. Yo empecé a gritar. Papá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ahora? Ella quería contarle. Tuvieron que darme pastillas para calmarme, cuenta la joven. Y el entierro de papá casi no lo recuerdo. ¿Por qué? Estaba que me desmayaba y estaba con pastillas y me desmayé varias veces. Y yo estoy segura que mucha gente me culpó a mí por todo lo que pasó, pero yo no sabía nada y yo no sospechaba ninguna cosa de esto. Fue un ataque al corazón repentino que ocurrió en Shabbat, y en Shabbat mismo se lo llevaron a papá al hospital. Yo estaba destrozada. ¿Por qué? Porque papá fue al mundo de la verdad sin saber sobre mi decisión. Durante la semana de duelo, la primera semana de duelo, conté todo a mi familia y ellos me recibieron con mucho calor, con mucho amor. Todos me abrazaron y todos me dijeron que esto le daría mucha paz espiritual a papá. Y también la tristeza de papá en su vida no fue tanta. Ellos siempre estuvieron conmigo. Ellos fueron tan pegados a mí, con tanta fe, y ellos sabían que yo iba a volver en algún momento. Y todos le dijeron que ella tenía que estar tranquila. ¿Por qué? Porque papá seguramente, él veía y escuchaba todo lo que estaba pasando. Pero en mi interior el dolor seguía. Yo sentí que papá tenía que haber sabido esto estando vivo. Y que llegara en este momento. O sea, que él hubiera disfrutado esta felicidad, esta victoria, para que él sepa que todo lo que hizo fue correcto. Y le correspondía, merecía haber recibido esta noticia en vida. Yo volví al cuidado de todos los preceptos. Y no solamente con el corazón, sino también con la ropa, con recato. Y en los últimos 2 años empecé a escuchar
empecé a escuchar propuestas de matrimonio. Hace 2 meses me propusieron a este joven que está aquí frente a ustedes. Y también él pasó en su vida cosas parecidas a las mías. Pero de otra forma. Él no vivió lo que yo viví. Él no tuvo la relación con la familia, la relación que tuve yo con mi familia. Él lo vivió de otra forma totalmente diferentes. Mis padres eran diferentes. Él abandonó el camino y su camino de regreso fue mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no tuvo el apoyo de la familia. Hoy en día, después de que nos hemos comprometido, él me dijo a mí que él quería mostrarme algo. Yo no sabía qué. Él me hizo descender en Givat Shaul y me dijo que lo espere 20 minutos. Givat Shaul es cerca de Har HaMenujot, es cerca del cementerio de Har HaMenujot, Givat Shaul. Él, digamos que lo bajó a la joven del carro, le dijo que espere 20 minutos y que él iba a volver. Él fue al cementerio y preparó todo y la volvió a buscar. Después de eso vino a buscarme y me trajo acá a Har HaMenujot y yo no entendía qué quería, pero no quise arruinarle lo que él preparó. Por eso no le hice ninguna pregunta. Y entonces él se detuvo, bajé del carro y avancé por la alfombra roja directamente hasta la tumba de mi papá, exactamente en el lugar más importante para mí en el mundo. Y él sabía, con su sabiduría, él sabía con su sabiduría en qué lugar, en qué momento me iba a proponer matrimonio. Justamente en la tumba de mi padre. Que en el cielo, desde el cielo, mi padre pueda ver que toda su forma, su conducción, la forma de conducirse de él, era perfecta. Su sentimiento tan santo, tan puro, para mí, hasta que, a ver, déjeme entender qué dice aquí. Irgisha o Maxima Kelapai, Af Shelo Haya Magia Li Nasa Peri. Isar Hazarti Liot Abat. ¿Por qué él quiso? ¿Por qué él quiso que justamente la propuesta de matrimonio sea ahí, frente a la tumba de mi padre, para que mi padre pueda ver que todo lo que él hizo iba a dar frutos? Y yo volví a ser la hija que siempre mi papá soñó, cuidando los preceptos, recatada y en especial alegre, satisfecha, completa conmigo misma. Papá querido, yo vine otra vez acá a invitarte a mi jupá y yo te puedo asegurar que nunca, nunca me voy a olvidar de ti. Cuando la joven terminó su relato, todos estábamos llorando, todos los que estábamos ahí presentes estábamos llorando, pero no había lágrimas, era un llanto fuerte, como que nos... Un llanto, no un llanto, nosotros lloramos un poco de lágrimas, pero este era un llanto fuertísimo que no dejaba salir las lágrimas. Y yo estoy seguro, yo creo con toda mi fe, que cada uno de nosotros salió de este homenaje que hicimos a nuestro padre
con algo bueno para toda nuestra vida, en cuanto a cómo tenemos que comportarnos con nuestros niños, con nuestros hijos, con una fe, con una fe completa, sin condiciones. Este mensaje que nosotros recibimos, yo quiero llevarlo a mi camino, al camino de todos, que todos podamos contar este relato tan especial, tan poco común, que sirva para todos los padres. ¿Para qué? Que sirva para todos los niños, que sirva para todos los jóvenes, que a veces se apartan del camino y uno siente una impotencia de no saber cómo hacer para hacerlos volver, y tal vez no tiene el método o la forma especial para tratarlos. Y que esto sea para la elevación del alma de este hombre tan especial, este hombre justo y sabio, llamado Isaac ben Mordejai, que su alma pura esté siempre atada a la vida. Perdóname que fue tan largo, pero bueno, valía la pena.